Hola a todos, yo soy Jocelyn Oladoña y ahora les presentamos la segunda parte del video de Kangana Ranout sobre su vida y sus escándalos. Y antes de empezar quería decirles que si aún no han visto la primera parte, está subida en YouTube en el canal del Rincón de Bollywood y también está en el Instagram del Rincón de Bollywood, lo pueden ver en la sección de IGTV y ahí van a encontrar la primera parte del video de Kangana, además de otros videos que hemos hecho para ustedes. En la primera parte de la vida de Kangana hablamos un poco del tema de los romances que había tenido, los escándalos que tuvo con Hrithik Roshan y los primeros roces que tuvo con gente de la industria de Bollywood. Esta segunda parte en realidad se va a centrar más en lo que ha pasado durante los meses del año 2020, que es donde el nombre de Kangana realmente ha sonado con más fuerza en los periódicos, en la prensa, bueno, periódicos, yo no sé si alguien usa periódicos, pero en internet, en redes, donde ha comenzado a sonar mucho más por los escándalos que pasaron. ¿Cuándo inició todo? ¿Por qué inició todo? ¿Qué le pasó a Kangana? ¿En qué momento pasó ese cambio de ser la chica que denunciaba, por ejemplo, que las actrices les pagaran poco, ese tipo de cosas, injusticias? ¿Y cuándo empezó a hablar ya de cosas políticas, meterse con grupos étnicos, religiosos, hablar de mafias? ¿Cuándo empezó Kangana a cambiar? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Hasta el año pasado, el 2019, el último escándalo en el que habíamos visto a Kangana era con el tema de su película Manicárnica. Que supuestamente ella decía que había sido codirectora, pero luego decía que ella había filmado con más del 70% de la película. El otro director dijo que no, que realmente ella no hacía el 70%, que se había adueñado del proyecto, que actores salieron porque ella quiso hacer cortes y ediciones y cosas que no estaban estructuradas, en fin. Ese fue el último escándalo que supimos de ella. Pero en el año 2020, cuando empieza el conflicto que todos conocemos, que no puedo mencionar porque si no YouTube bloquea esto, en junio pasa un hecho que cambia un poco el panorama de Bollywood. En junio del 2020 ocurre el fallecimiento del actor Sushant Singh Rajput. Aparentemente habría sido un suicidio y esto sacudió Bollywood. Empezaron a salir temas como el nepotismo, como el bullying dentro de la industria, sobre apartarlo de la industria, en fin. Hubieron miles de teorías, siguen hasta ahora algunas de ellas siendo manejadas por algunos medios, por algunos fans, pero Kangana salió en ese momento a hablar. Kangana en ese momento dio una entrevista en el programa de Arnab. ¿Cuál es el apellido de Arnab? ¿Qué? Goswami. De Arnab, aquí está escrito. Es que no sé cómo Goswami. se... Goswami. Bueno, Kangana da una entrevista que en un primer momento fue muy aplaudida por la gente, porque se sintió como una denuncia sobre muchas cosas que estaban pasando en Bollywood, que ya se sabían, pero que se dejaban un poco olvidadas, un poco, bueno, pasa, pero ya. ¿Qué dijo Kangana en esta entrevista? Bueno, en esa entrevista el primer tema del que se estaba hablando era del fallecimiento del actor Sushant. Entonces lo que dijo ella era de que un chico tan brillante como Sushant, porque él había ocupado uno de los primeros puestos en estos exámenes a nivel nacional que se da, un chico tan inteligente como él no podría haberse suicidado. Eso ya fue un poco controversial porque en ese momento las investigaciones estaban todavía dando. Luego empezó a decir que fue un asesinato, pero ¿qué dijo exactamente? Dijo que este asesinato no es que alguien haya ido y lo hayan asesinado, sino que lo que habría pasado es que lo habrían empujado al suicidio. A eso se refería. Entonces mezcló un poco los términos, pero es lo que dijo, que Bollywood, que la mafia de Bollywood habría asesinado a este actor. Algo importante que aclarar aquí es que cuando ella se refiere a que la mafia de Bollywood perpetua el asesinato del actor, no se refiere que hay una o sea, no es mafia literal, se refería más que todo a este sistema en el que existe, por ejemplo, el nepotismo, en el que ciertos actores son favorecidos, en el que todo funciona así como que con padrino y ese tipo de cosas, ¿no? Es como que, por dar un ejemplo, bueno, ya lo va a mencionar después, que ciertos actores son favorecidos con películas y se saca a otros que no tienen un padrino, un papá famoso, un tío, que no son hijos de la industria, por así decirlo. No se refería, como muchos estaban hablando, de que había una mafia tal cual que había enviado a alguien a asesinar al actor. No, eso no. Ella no dijo eso. Ella se refería más que nada al sentido de una mafia a nivel
de quitar oportunidades a unos y dárselas a otros. Uno de los nombres que Kangana menciona es Aditya Chopra. ¿Qué dice de Aditya Chopra? Primero, para quienes no sepan muy bien quién es Aditya Chopra, es el esposo de Rani Mukherjee, la actriz. Es también la cabeza de una de las empresas más grandes, de las productoras más grandes que hay en Bollywood, que es Yash Raj Films, que ellos han hecho películas tan memorables como Banti Aur Babli, por ejemplo, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Versara. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijo sobre Aditya Chopra? Ella mencionó que Sushant Singh Rajput en una entrevista había dicho que el nepotismo mata al talento, que ya no se trata solamente de querer a tu familia y promover sus carreras, sino que también de alguna manera acabar con las oportunidades de nuevos talentos. Entonces Kangana menciona que la agencia de Aditya Chopra contrata a 2 actores en el año 2016, si no recuerdo, bueno, por aquí voy a poner el año, pero contrata a 2 actores al mismo tiempo, Ranveer Singh y Sushant Singh Rajput. ¿Qué pasa? Que ella menciona cómo 2 actores que empezaron al mismo tiempo, digamos con un éxito muy parecido, no avanzaron de manera regular y que uno tuvo más proyectos que el otro, refiriéndose a Ranveer Singh. Ella dijo que los contratos que hace la agencia de Aditya Chopra son malignos, que estos contratos no te permiten hacer películas fuera de Yash Raj Films por un determinado tiempo y hasta que cumplas el determinado número de películas, que suelen ser 3. Entonces ella cuenta que Sanjay Leela Bhansali, el director de Devdas o Ram Leela, por ejemplo, estuvo detrás de Sushant por varios años para que él protagonizara Ram Leela, pero que Aditya Chopra no lo dejó. Contaba de que, bueno, Kangana hablaba en su declaración de que Aditya Chopra había favorecido la carrera de Ranveer Singh y había cortado el avance de Sushant. Quienes no saben dicen, pero Ranveer Singh, ¿qué tiene que ver con el nepotismo? Bueno, para hacerlo rapidito, Ranveer Singh no es un outsider como todos pensábamos, sino que él es de la familia de Sonam Kapoor. Si quieren un poco más de explicación de eso, ya lo haremos luego en vivo en el Rincón de Bollywood. Bueno, volviendo al tema. El periodista le pregunta a Kangana, ¿pero qué pruebas tienes? Y bueno, Kangana le dice, ¿no?, que durante ese tiempo quienes manejaban la carrera del actor era Yash Raj Films y que luego de que no dejaran que él avanzara con ciertas películas, como las que les estoy diciendo, Ram Leela, Bajirao Mastani, él corta lazos con Yash Raj Films y Aditya Chopra, a través de su empresa, que manejaban su carrera, le dicen que no van a trabajar con él nunca más por haber roto este contrato, y que nadie trabajará con él tampoco. Eso es lo que dijo Kangana exactamente. Esa parte no es que hayan pruebas con las que se pueda decir, le dijo tal cosa. Kangana dice, eso fue lo que me hicieron a mí, refiriéndose a que a ella también la banearon de alguna manera por ir en contra de estas personas pues poderosas en la industria. Kangana habría sido la primera elección para la película Sultán junto con Salman Khan, pero ella le dijo que no a Aditya Chopra y, según lo que ella cuenta, le dijeron que al haber dicho que no a esta película, nunca más trabajarían con ella y que de alguna manera lo mismo que le dijeron supuestamente al actor Sushant, que no trabajaría, o sea, que la banearían también de otros proyectos, que nadie trabajaría con ella. ¿Por qué Kangana no trabaja con Salman? Ella ya ha dicho varias veces que no quiere trabajar con ninguno de los Khan, ni con Salman, ni con Amir, ni con Shah Rukh. Una acotación sobre el tema de Sultán es que Kangana iba diciendo a la prensa que ella le había dicho que no a Sultán, a Aditya Chopra, que le había dicho que no a Salman Khan, que es uno de los 3 Khans. Realmente el problema fue de que al decir que no, empezó a decir a todos los medios que ella le había dicho que no a Salman y a Aditya Chopra. Luego de mencionar a Aditya Chopra, Kangana salta sobre Karan Johar. ¿Qué dijo sobre Karan Johar? Lo vinculó también un poco al caso de Sushant, diciendo que Karan lo había contratado y que lo había hecho filmar una película por 3 años, que es Drive, y que luego había dicho que él era un actor digamos un flop actor, o sea que no daba un éxito en taquilla, que supuestamente le habría hecho como que le habría puesto cabe, como decimos en Perú, es decir, que había empezado a hablar mal de él para que no fuese visto como un actor rentable que podía generar éxitos a nivel de taquilla.
y empieza a hablar un poco más sobre el cómo maneja Karan Johar el tema del nepotismo. Bueno, con Karan Johar ella empieza a hablar un poco más del nepotismo, no solo de él, sino de otros actores. Por ejemplo, cita el ejemplo de, bueno, colgándose un poco el tema de Sushan, del ejemplo de la película Chichor, que es una película muy buena, que si no la han visto, véanla realmente porque vale la pena. Dice que esta película es muy buena a nivel de calidad y que incluso también hizo una buena performance a nivel de taquilla, que recaudó una buena cantidad de dinero. La compara con Gully Boy. Compara un poco el tema de que, por ejemplo, ¿por qué a Alia le dan el premio a Mejor Actriz por Gully Boy si solo sale 10 minutos en la película? ¿Por qué a Chichor no le dan un reconocimiento como Mejor Director o Mejores Actores si tiene mayor calidad que Gully Boy para ella? Que en eso coincidimos un poco, en realidad. Pero bueno, empieza a hablar de ese ejemplo del tema de las películas, ¿no? De por qué se favorece a las películas de estos chicos, de Alia, de Ranbir, que son los Nepo Kids, y no se mencionan películas de outsiders, de personas que no pertenecen, que no han nacido dentro de la industria, como el caso de Sushan, o el caso de ella, obviamente. Ella menciona que Karan Johar y Aditya Chopra son amigos de la infancia, es cierto, y que siempre trabajan de la mano y que entre ellos deciden a quién promover y a quién, digamos, hundir. Con qué actores trabajar y con qué actores no. A qué actores hay que reconocerlos y a qué actores no. Ella denuncia eso y ella dice que, por ejemplo, comparando con el trabajo de sus padres, puesto que, por ejemplo, Aditya Chopra es hijo de Yash Chopra, que fue el anterior jefe de Yash Josh Films, y Karan Johar es hijo de Yash Johar, que también es la cabeza de Dharma. Compara un poco el trabajo de sus padres y dice que sus padres, que tanto Yash Chopra como Yash Johar no se venían con juegos de niñas, por decirlo de alguna manera. Que ellos no estaban tonteando, ¿no? Que, por ejemplo, que Yash Chopra era el responsable de la carrera de, no sé si dijo de Amitabh Bachchan o de Shah Rukh, y que Yash Johar era de Amitabh o de Shah Rukh. Bueno, que ellos dos habían sido responsables de las carreras tanto de Amitabh Bachchan como de Shah Rukh, y que no se imaginaba que Yash Chopra estuviese con tonterías de Shah Rukh de haces 3 películas conmigo y luego no puedes hacerlas con nadie más, o que Yash Johar le dijera a Amitabh que por cierto tiempo la mitad de tu sueldo va conmigo, o tonterías así, que sí que Karan y Aditya lo hacen. Luego de esto, ella menciona también que, por ejemplo, cuando tuvo el problema con Hrithik Roshan, la prensa se encargó de hacer la puré, de que no solo en Bollywood le empezaron a banear, porque Hrithik Roshan también es, digamos, un hijo de la industria, nacido dentro de la industria, su padre es un conocido y famoso director. Entonces ella dijo que ahora, gracias a esa fama que le habían hecho, para ella era imposible, por ejemplo, casarse porque era vista como una devora hombres, como una mujer pues mala, ¿no? Entonces ella culpaba un poco a la prensa y empezó a hablar también del tema de los blind items, que son noticias en las que no se especifica el nombre de la persona involucrada, pero que pueden destruir la carrera de alguien, ¿no? O pueden empezar a crear rumores sobre alguien. Menciona al periodista Rajiv Masad, que supuestamente habría creado un rumor sobre Sushant llamándolo violador, y que obviamente él no había salido, o sea, que él no salía de defenderse, ese tipo de cosas, que en realidad los actores cuando hacen ese tipo de blind items no salen a defenderse, porque si te defiendes, asumes que ese blind item es sobre ti. Entonces, ella digamos que denunciaba un poco eso, ¿no? Que incluso este tipo de cosas, de noticias, habían influido en la decisión del actor de acabar con su vida. Y lo vinculaba obviamente a ella con todo el tema de la prensa, que la habrían baneado una vez porque también se peleó con un periodista, que hubo un comunicado de asociación de prensa, de no sé qué cosa, y que la banearon y que no iban a hacer entrevistas con Kangena. Entonces todo lo trataba de vincular un poco lo que le estaba pasando a ella. Importante mencionar que en este blind item que se hace, que supuestamente habla sobre Sushan, diciendo que había sido un acosador de su co-star, que sería la chica con la que hizo Dil Bechara, luego se aclaró que esto no fue cierto. Ella, la coprotagonista, apareció diciendo que pues que eso no era cierto, ¿no? Pero que el daño ya estaba hecho, porque ya a nivel de imagen afecta. Estos blind items son siempre muy conocidos, seguro que han entrado a páginas como por ejemplo Pink Villa, los van a encontrar, pero solo quería aclarar eso para que quede cerrado. Kangena dijo que antes de que hubiese el escándalo
con Hrithik Roshan, ella había firmado con varias compañías para temas de advertisement y ese tipo de cosas, publicidad. Y luego, ¿qué pasa? El tema con Hrithik y se desarrolla este gran escándalo donde ella termina siendo la mala, pues que se le caen todos esos contratos, que ella tenía muchas inversiones también ya planificadas y que al caérsele todos los contratos, pues tiene una gran pérdida de dinero. Algo que también sonó muy fuerte es que ella, supuestamente cuando ocurrió esto, Javed Akhtar, que es un personaje muy famoso de la industria también, la llama a su casa para conversar sobre el tema. Ella dijo que Javed Akhtar, que es también amigo de la familia Roshan, pues le habría dicho que tienes que pedirle perdón a Hrithik Roshan, porque si no le pides perdón vas a tener que suicidarte, porque tu reputación estará en el piso, porque te mandarán a la cárcel ya que han encontrado evidencias y pruebas, y que supuestamente Kangana le dice, ¿qué pruebas? Porque yo no he robado nada, o sea, no he hecho nada malo, ¿qué pruebas hay? Que le diga, y que él le dijo que no, que tiene que pedirle perdón a Hrithik Roshan. Entonces ella luego enlaza esto y dice, claro, porque él es la mafia de Bollywood, que todos son como que amigos, familia, lo que fuese, entre ellos se apoyan, entre ellos se tapan todo, que la prensa también está comprada, que los titulares que vemos, los premios también están comprados, lo cual es cierto, los premios están comprados, pero empieza a denunciar este tipo de cosas que pasan dentro de Bollywood. Ahora, ¿Kangana tiene razón? Sí. Muchas de las cosas que denuncia en este video, en esta entrevista, son reales y pasan y muchos sabemos que están sucediendo. Sin embargo, bueno, en un primer momento, como les comentaba al principio del video, la gente la apoyó porque se pronunció sobre problemáticas que ya eran conocidas y que no se tocaban fácilmente. El problema viene cuando después de este primer video ella sigue y sigue con el tema, pero cada vez que pasa algo sobre el caso de Sushant Singh Rajput o da algún giro, ella lo enlaza a ella. Ella dice, pasó esto, a mí también, tal. Y luego empieza a dar discursos políticos y es ahí cuando la gente ya le quita totalmente el apoyo, porque empieza a decir cosas que, bueno, ya les contaré qué dijo posteriormente. Bueno, como les comentaba, un poco de las declaraciones de Kangana empiezan a darse en torno al fallecimiento del actor Sushant Singh Rajput. ¿Qué pasa? Que luego de que las investigaciones empiezan a ir un poco a un tema ya de drogas, ella empieza también a hablar de drogas. ¿Qué dijo Kangana sobre esto? Dijo que los actores en Bollywood consumen drogas como agua. Ella dijo que había salido con uno específicamente y que había ido a fiestas con él, y que digamos que empezaban con bebidas alcohólicas y que luego de eso empezaban fumando algo y luego ya esnifando cosas. Entonces empezó a decir que era una práctica común, que las esposas de muchos actores, directores y miembros de la industria también se reúnen en casas y hacen este tipo de fiestas donde se consumen muchas drogas, que las drogas dentro de la industria son una realidad. Nadie está en contra de eso, hasta ese momento todo era como ocurre, es cierto. Pero Kangana siempre se desvincula un poco de eso, ¿no? Esto ocurre, la gente se droga, la gente fuma, pero yo no. Ella nunca se manchaba en esto. ¿Qué pasa? Que como empezó a hablar de ese tema, también empezaron a salir cosas sobre ella. Uno de sus exes la había acusado anteriormente de que ella lo había supuestamente, le había propuesto consumir drogas, él también había sido vinculado. Luego, dentro de esta investigación sobre el caso de drogas, un conocido de ella y de su hermana, un amigo de ellas, también había sido investigado, había sido confrontado por la policía por el tema de las drogas. Entonces, las cosas que iba Kangana diciendo, por un lado, haciéndose conmigo no es la cosa, yo denuncio todo, pero yo no hago nada. Luego empiezan a darse la vuelta, ¿no? Como que empiezan también a cobrarle, pero tú también estabas en eso, pero mira, tus conocidos también están con el tema de las drogas. Kangana no tenía redes sociales, que aparentemente antes, el año pasado, por ejemplo, quien escribía en Twitter era su hermana Rangoli, que escribía un poco las cosas sobre Kangana. Todos sospechábamos que era Kangana la que escribía y que no era Rangoli, pero bueno. Luego en Instagram había una cuenta que era de fans, supuestamente el equipo de Kangana, que al final se convirtió en la cuenta personal de Kangana. No sabemos desde cuándo Kangana estaba tras esa cuenta, pero la cosa es que ella publica un tweet ya ahora, luego del tema de las drogas, en la que señala
en la que exige que ciertos actores se hagan unas pruebas toxicológicas para demostrar que no consumen drogas. ¿Quiénes son mencionados como drogadictos en este tweet? Ranbir Kapoor, Vicky Kaushal y Ranbir Singh. No le hicieron mucho caso, que es lo mejor, porque ya vimos con Hrithik Roshan lo que pasa cuando le hacen caso. Bueno, la cosa es que este tema siguió. No vamos a hablar demasiado del caso de las drogas, porque no tiene que ver mucho con Kangana realmente. Ella se cuelga de esto. Entonces tampoco hablaremos del tema del suicidio del actor Sushant Singh Rajput, porque también Kangana se colgó un poco de eso para ir a lo que realmente quería y que es lo que ha hecho estos últimos meses, que es el tema político.